Muchísimas gracias por la invitación. Particularmente alrededor de un tema que no es parte, desgraciadamente, de los planes de seguridad ciudadana. Por lo tanto, voy a tratar un tema marginal a la seguridad ciudadana, que formalmente es marginal, pero de hecho es realmente fundamental, que es el tema de la violencia social. Estoy pensando en elaborar un PowerPoint, pero al final creí que era mucho mejor el poder hablar más ampliamente y más profundamente, tal vez a través de la lectura de algunas notas que yo he elaborado para esta oportunidad. Comienzo señalando que probablemente el hecho que la violencia sea parte de la vida cotidiana es una de las razones posiblemente de que esta sea invisibilizada como problema, o que sea percibida como normal y por lo tanto no sea parte de la seguridad ciudadana. Si nosotros revisamos el plan de seguridad, el plan integral y los anteriores, vamos a encontrar que temas como los que voy a desarrollar ahora no son parte de la seguridad ciudadana, que esta, en buena medida, está restringida al tema de los delitos y de la criminalidad. Desafortunadamente, encontramos que aspectos cotidianos, insisto, como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, las riñas y protestas, homicidios por riñas y protestas, el famoso bullying, y finalmente un tema que es muy debatido y que incluso no es reconocido por el Estado ecuatoriano, que es el tema de la criminalización de la protesta. Estos no son parte realmente de los planes de seguridad ciudadana. Pero además, y esto conectado con la última pregunta que se le hizo a la conferencista anterior, la academia no se ha preocupado de este tema. En general no encontramos estudios, salvo el tema de violencia intrafamiliar y de género, que hay algunas aproximaciones. No encontramos realmente bibliografía sobre esto. Bueno, en el caso de violencia de género, todos conocemos, y el día de ayer, precisamente por el Día de la Violencia de la Mujer, se ha hecho mucho énfasis en un aporte importante del INEC para hacer un estudio realmente sobre violencia de género, que, como vamos a ver, realmente nos debería dar vergüenza por lo extraordinariamente graves que son los temas que realmente revela esta encuesta. Con el propósito de dimensionar la amplitud y complejidad de la violencia social, quisiera realmente tratar algunos elementos de características que podríamos decir y reflexiones alrededor de por qué se ha incrementado o por qué sigue incrementándose la violencia social. A mí me ha llamado mucho la atención un estudio que fue publicado a principios de este año por el Observatorio de la Niñez, que no es público sino que es privado, que muestra que en los últimos 20 años en el Ecuador los índices e indicadores sociales han aumentado significativamente, han mejorado significativamente. Para decir algo muy importante, la incorporación de la mujer, por ejemplo, al sistema educativo. En este momento, para llegar al final, digamos, del sistema educativo, hay más mujeres en el Ecuador en el sistema universitario que hombres. Los mejores o las mejores graduadas son mujeres. Es decir, en este momento tenemos un nivel de educación en los últimos 20 años que se ha desarrollado impresionante. Lo que uno podría esperar o debería esperar es que ello incida en la violencia. Es decir, uno dice una persona más educada, una persona que tiene muchos más elementos, ¿no es cierto?, de conocimiento de la convivencia, de la relación con la pareja o la familia, pues obviamente debería, ¿no es cierto?, tener un comportamiento no violento. Las encuestas, y ahí está la del INEC, nos muestra que no es así, desgraciadamente. Evidentemente que hay una diferencia entre los niveles pobres y los niveles no pobres, y especialmente los educados, pero la diferencia no es notable. Es decir, que el tema de la violencia
social es un tema de interclasista, no es un tema de los pobres, como algunos realmente venían creyendo, lo mismo que el tema de la seguridad. Los pobres son los delincuentes, los pobres son, etcétera. No, estudios muestran que realmente no es así. La Organización Mundial de la Salud, en su informe, que no se ha vuelto a repetir, en su informe sobre la violencia y la salud en el 2003, afirma que cientos de miles de hombres y mujeres mueren cada año a causa de la violencia cotidiana. Incluso habla de una cifra que es espeluznante. Llega a 800,000 las víctimas por esta causa cada año. A pesar de esto, dice, todavía se desconoce el alcance del problema. Briceño León, que creo que estuvo invitado y no pudo venir a este evento, que para mí es uno de los sociólogos que más ha trabajado este tema, en un trabajo precisamente sobre violencia en América Latina, recuerda que al comenzar el siglo XXI en América Latina, dice textualmente, no hay guerras, pero las muertes por la violencia causan tantos hombres muertos, producen tantas mujeres y viudas y dejan tantos niños huérfanos como los enfrentamientos armados que la televisión nos muestra que ocurren en todo el planeta. Se trata entonces de una violencia distinta, una violencia que podemos calificar de social por expresar conflictos sociales y económicos, pero no de política, pues no tiene una vocación de poder, una violencia que no tiene su campo privilegiado de acción en las zonas rurales, sino en las ciudades, y sobre todo en las zonas pobres, segregadas y excluidas de las grandes ciudades. Es un libro realmente para mí que me ayudó mucho a entender el tema de las violencias, no de la violencia, que es de Silvia Oms y que se titula Las violencias. Destaca que la violencia es sin duda uno de los síntomas más destacados del mundo actual, es el fenómeno de la violencia. Ella se encuentra cada vez más prolífera, se multiplica, bulle, dice, en el aire que respiramos, y aún sin realizarse está presente como una amenaza que tiene nuestra existencia. Continúa diciendo, respiramos un aire violento, la violencia callejera, la doméstica, la de las noticias que transmiten los medios, la de los medios mismos con su tinta roja, la de la política con su gusto por confrontar, la violencia social, escolar, juvenil, criminal, las guerras del terrorismo, etc. Y en cuanto a los efectos, el Banco Interamericano, en un estudio sobre la violencia en el año 2000, afirma que la violencia es el principal problema económico de América Latina, en términos de que la incidencia de la violencia sobre los bienes y las personas representa una destrucción y transferencia de aproximadamente el 14% del Producto Interno Bruto, es decir, de 168,000 millones de dólares en América Latina. Esta cifra supera de largo lo que los estados invierten en salud, educación, etcétera, en la política social. En suma, la violencia social parece ser uno de los problemas que más afecta e impacta la normalidad y convivencia de la vida ciudadana en América Latina y, por cierto, en Ecuador. Más, a pesar de su frecuencia y gravedad, permanece en buena medida invisibilizada o de menor trascendencia que la violencia delictiva. La violencia es entonces, en la mayoría de los casos, resultado de múltiples factores, pero además de factores aprendidos desde la familia, en la escuela, en el medio social, en la cultura, es decir, en definitiva, atraviesa la estructura social, política, económica y cultural de un país. Esto quizá vuelve mucho más difícil de entender, de estudiarla y de entenderla, porque normalmente, regreso a la academia, serán los criminólogos, serán los psicólogos, etcétera, que dividen y segmentan esta problemática en áreas disciplinarias, pero no conozco de un trabajo que haya sido hecho de
manera multidisciplinaria, multidimensional, en el que correlacione, digamos, las diferentes perspectivas disciplinarias para entender esta problemática. Decía que precisamente por esas características la violencia social es invisibilizada, además no cuantificada, por cierto. Por eso es importante destacar este trabajo del INEC, que es el primero, porque cuando entramos a los otros temas, que voy a centrarme más adelante, vamos a ver que no hay cifras. No hay cifras. Por otra parte, es común creer que el tema de la violencia se resuelve con más violencia. Que el tema, digamos, el tema del aumento de la criminalidad es cuestión de aumentar penas. Y ahí tenemos un ejemplo, muy mal ejemplo, de lo que está sucediendo desde mi punto de vista con el aumento de penas y castigos que establece el nuevo código penal. Creo que es importante hacer al menos, bueno, hay varias declaraciones conceptuales, pero al menos una que creo que hace parte, digamos, del imaginario conceptual, diría yo. La confusión entre agresividad y la confusión entre violencia. Los estudios muestran que realmente la agresividad es connatural al ser humano, no así la violencia. Pero en el común pensar es al revés, o en todo caso consideran que los dos son connaturales, que es connatural la violencia. Yo me pregunto, si la violencia es connatural, los planes de seguridad tendrían que atacar a la naturaleza misma del ser humano, y eso realmente es muy grave, ¿no es cierto? La violencia es producto de un contexto, de contextos sociales. La agresividad puede ser connatural, pero puede ser conducida. Agresividad hay en el deporte, agresividad hay en la competencia en general. Yo me permitiría caracterizar de manera muy simple los elementos fundamentales de agresividad y de violencia. En cuanto a la agresividad, es normal que el ser humano realmente tenga actitudes agresivas. Actitudes agresivas que, si no son bien conducidas, pueden convertirse en violencia. No solamente en violencia social, sino incluso en violencia delictiva. La agresividad es una potencialidad de todos los seres vivos. Es un impulso, algunos llaman incluso instintivo, impulsivo. En cambio, la violencia es, en definitiva, el uso abusivo de la fuerza, que tiene varias expresiones. Es un producto esencialmente humano, una modalidad cultural conformada por conductas destinadas a obligar a alguien que obre contra su voluntad. Se halla la violencia vinculada con la historia individual, la cultura a la que pertenece y la historia, por cierto, de cada localidad o país. El caso colombiano, mencionaba a Claudia, es impresionante. Cuando tratamos de incorporar modelos, hay que tener en cuenta que los 60 años de violencia, especialmente la primera etapa de violencia en Colombia, produjo miles de muertos, 200.000 muertos. Es decir, estamos ya en una etapa distinta. Entonces hay que entender que Colombia ha vivido 60 o más años en violencia. Tiene una experiencia y un conocimiento. Bueno, les recomiendo a los mejores expertos en este campo son, dicen los colombianos, pero a lo mejor bien o mal merecidos, pero porque claro, han tenido que enfrentar este tema. Sigamos un poco reflexionando alrededor de la violencia, porque creo que es importante. No tenemos muchas cifras, por ahí tengo una que otra oficial que puede ilustrar, digamos, su profundidad y su extensión. Vale la pena señalar que la violencia social es un fenómeno, decía ya antes, multicausal y multifacético.
precisamente ahí tenemos, y vuelvo a la pregunta, por ser académico, a la pregunta de qué hace la academia. La academia, primero, yo revisando el caso de Ecuador, poco o nada hace sobre eso, poco o nada ha estudiado. Flaxo es uno de los pocos ejemplos realmente de trabajos en ese campo. Yo vengo de la Universidad Central y realmente puedo decir de esta universidad de 50.000 alumnos y de casi 2.000 profesores que poco o casi nada hemos hecho en este campo. Esta ausencia de conocimiento hace que, o explica en buena medida, que los planes, las medidas y acciones sean reactivas, no sean proactivas, sean represivas, sean del momento. Y entonces esto a veces, desde el punto de vista público, nos está presentando diferentes acciones contra las cachinerías, contra, es decir, una serie de temas que, si bien es cierto, están vinculados con, pero no hay continuidad incluso, y no hay una concepción detrás integral, a pesar de que el gobierno diga, y bueno, concretamente el Ministerio de Coordinación afirme que tiene un plan integral de seguridad. Perdóname la expresión, pero la integralidad no se hace con la sumatoria de partes, con la sumatoria de planes hechos por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio... No, eso no es integralidad, eso se llama adición, y eso así no, eso no es integralidad. La integralidad tiene que ver con la correlación constante, dinámica de concepción y de acciones. No se trata solamente de que en los operativos o en algún operativo estén realmente juntos Fuerzas Armadas o Policía, no ese es el tema. Es más, esta sectorialización hace que se den absurdos, como por ejemplo, yo digo, la invasión de la Trinitaria, en la que 800 soldados con 4 helicópteros y realmente armamento, no sé si pesado, entró realmente a ocupar esa isla digo, y que encontró unos 25 kilos de camarón, que no estaba lejos, etc. Encontró un arma blanca y un revólver de fabricación casera. ¿Cuánta inversión para esos pobres resultados? Además, sin relación y sin coordinación con lo que es elemental, el Ministerio del Interior y la policía. Me parece que vale la pena también pensar brevemente sobre los imaginarios erróneos de la violencia social. La violencia social suele ser concebida como una forma, digamos, la violencia suele ser combatida con violencia, con resolver los conflictos, como era en mi época, a puñetes. Los conflictos se resuelven con violencia, no se resuelven con la conversación, no se resuelven con diálogo. Perdonen que cite esto, pero recuerdo que en la escuela realmente aquellos que querían conversar sobre el tema no eran bien vistos, sino el que mejor pega, el que más se defiende realmente en términos de violencia física. Generalmente, además, la violencia en el imaginario social está vinculada a la criminalidad y a la delincuencia. Eso a lo mejor explica por qué está ausente la violencia social de la seguridad ciudadana. La violencia social es concebida también por algunos simplemente como una patología social. Es un problema de enfermos. O sea, el marido que pega a la mujer es un enfermo. Entonces hay que tratarlo en un psiquiatra. No es un problema social. No es un problema de poder, como realmente es la violencia intrafamiliar o la violencia de género. Y esto, en muchos casos, en este momento se me viene a la memoria el tema del suicidio. O sea, casi que es muy común creer, o la gente cree, que los suicidas tienen problemas patológicos. Por ahí en 1856, si mal no recuerdo, Émile Durkheim, este famoso francés que estudió el suicidio,
Se encontró, mirando solamente las estadísticas del centro de Europa, con que factores de suicidio tenían que ver con un problema de economía, con un problema social, de jerarquía social, e incluso encontró que los suicidas, digamos que hay un mayor número de suicidas, 2 o 3 veces más suicidas en hombres, aquellos que se divorciaron o se separaron de su pareja. Es decir, hay un conjunto de factores sociales, no digo que no sean también psicológicos, que es necesario analizar. ¿No les llama la atención a los ecuatorianos realmente que en apenas una década hayamos triplicado el número de suicidios en el país, especialmente de niños y adolescentes? La violencia social se aprende, no es connatural, decía yo. Bueno, sobre esto tenía muchas reflexiones, pero estoy pensando el tiempo que no tengo, no me permite desarrollar algunos de estos temas. Por lo tanto, quisiera también, digamos, mencionar el tema que es para mí de una enorme complejidad, que es la coexistencia de la violencia moderna con la violencia tradicional. Yo creo que esto ha producido una ruptura muy seria a todos. Por cierto, a la policía, por cierto, a la fiscalía, etc. Antes realmente, ¿cómo es posible que en apenas 3 décadas el Ecuador haya multiplicado por 3 el número, digamos, la tasa de inseguridad? Por 3. ¿Qué pasó? ¿Somos más malos? ¿Qué factores están influyendo en eso? Pero no solamente eso, sino que tenemos una nueva fenomenología de la violencia. Secuestro express, antes no había. Crimen organizado, hasta hace 10 años, ¿quién hablaba de crimen organizado? Etcétera, de delitos informáticos, de ciberdelitos, etcétera. Eso no existía o no estaba realmente o no estaba impactando realmente en la seguridad cotidiana. Ahora vemos que hay una convivencia, me permito decir, entre la violencia moderna con la violencia tradicional. A propósito de un gran trabajo operativo sobre bandas criminales que hasta hace unas 3 semanas realizó la Policía Nacional, realmente se preguntaban a ver, ¿se trata simplemente de bandas delincuenciales? ¿Se trata de crimen organizado? ¿De qué mismo estamos hablando conceptualmente? Es un tema que pueden decir, es un tema académico. No es solamente un tema académico. Porque hablar de crimen organizado no es hablar de un tipo de delito, sino de un conjunto de delitos que cada vez adquieren realmente una connotación y una importancia impresionante realmente, frente a la violencia tradicional, que era el raterito, ¿no es cierto?, que era incluso una violencia, podríamos decir, de sobrevivencia. Veamos entonces, ya para centrar más esta conversación, en los 4 temas que creo yo son fundamentales en la violencia social. En primer lugar, la violencia contra la mujer, y dentro de eso la violencia intrafamiliar, doméstica y de género, la violencia que se produce en el sistema escolar, el acoso escolar, llamado incluso matoneo o bullying, los homicidios causados por riñas y venganzas, y finalmente la criminalización de la protesta. Algunos rasgos sobre cada una de estas dimensiones. No voy a repetir realmente acá, porque creo que además de los programas de estos días, del día de ayer y hoy día, escuchar en medios de comunicación, repetir una serie de datos y de cifras sacadas por la encuesta de relaciones familiares realizada por el INE el año pasado. 3 o 4. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Una de cada 10 mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente, en definitiva, de atribuir la causalidad. Del total de mujeres que han vivido violencia física, el 87% no lo ha hecho en sus relaciones de pareja o expareja, que se considera que todavía es dueño de. La violencia de género sobrepasa el 50% en todas las provincias del país. 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia, etc. Basta, ustedes pueden bajar esta información en la
página web del INE y realmente, al menos a mí, me dio muchísima vergüenza, me asombró muchísima vergüenza realmente de que eso esté sucediendo en el país. Pero la violencia intrafamiliar es un tema que acaba de ser público, digamos, recién es público hace dos décadas. Antes era un tema privado, un tema en el que el Estado no tenía que meterse, pero además era un tema normal. O sea, hay que educarle al látigo o lo que sea a los hijos en la escuela, en la casa y por cierto a la mujer. Eso era normal, no entrar en ese tema. Es decir, ahí tenemos un mundo que yo me pregunto con estas cifras, es que ¿qué porcentaje, habrá algún estudio, de decir, esa violencia se convierte o se puede convertir en violencia delictiva? ¿En qué porcentaje y en qué condiciones? ¿Ustedes no creen que realmente una mujer que ha sido violentada permanentemente va incubando amor u odio, resentimiento? ¿En qué puede llegar esto? Si a eso agregamos otra cifra, digamos, vergonzante para el Ecuador, somos el segundo país con mayor maternidad precoz. Niñas de 10, 12, 14 años ya madres. ¿Cuál es el destino? ¿Qué pueden hacer unas niñas de ahí? Votadas, por cierto, rechazadas por la familia, rechazadas por la sociedad. ¿Cuáles son las posibilidades de trabajo, de ocupación, etcétera, de esas niñas? Vamos al segundo tema, el acoso escolar, matoneo o bullying. Para recordarles el bullying, este famoso término inglés, este término anglicista, bien se deriva de bull, que es matón. Estamos hablando ahí de un maltrato entre iguales, pero un maltrato entre iguales que involucra hipócritamente a todos. Es decir, que no solamente hay un maltrato entre compañeros y compañeras a través de ridiculizaciones, de apodos, etcétera, sino que hay una complicidad, diría yo, del profesor, de los directivos y de los padres. No se quiere que se conozca eso. Por ahí salen algunos datos, ha salido en la prensa algunos datos aislados que dicen muy bien, probablemente este suicidio se debe a que una niña, un niño fue expulsado o salió, etc. No tenemos estudios sobre eso. No tenemos realmente una idea clara de la magnitud de este hecho en el Ecuador. No tenemos un estudio que nos permita acercarnos. Por ahí hay un trabajo de una institución, por cierto, seria, pero que no tiene el suficiente sustento metodológico para decir que el 50% de los niños y niñas en el sistema escolar realmente han sido maltratados o son maltratados física, psicológicamente, etc. Dentro de eso está un tema que obviamente está, yo me permito tratar justamente en este libro, que no por si acaso no estoy haciendo propaganda, sino que relaciona la seguridad ciudadana con las tecnologías de la comunicación, que es el famoso cyberbullying. O sea, todas las diversas posibilidades que tiene la tecnología, la web, etcétera, para acosar, para intimidar, para ridiculizar, ¿no?, a los niños y niñas. Me quedan pocos minutos. El homicidio por riñas y venganzas. Tampoco tenemos conocimiento, tampoco tenemos investigaciones sobre este tema. Felizmente, diría yo, para iluminar la dimensión de este problema, el Observatorio Metropolitano del municipio de Quito, en el 15º informe, recoge, digamos, da una información que realmente es preocupante, por decirlo menos. Señala que entre el 2009, 2010 y 2011, las muertes por riñas y venganzas equivalieron aproximadamente al 40% de los homicidios. Esos homicidios no son delictivos. O sea, no es la delincuencia. Así como tampoco se puede decir respecto de la violencia en el fútbol. En el informe
de este mismo observatorio, bajo la categoría de muertes por causas externas, la situación para el 2008 y 2010 realmente es mucho más preocupante, pues registra que un 27% de homicidios se producen por venganza y un 27% por riñas. Es decir, estamos hablando de un 54% de los homicidios en el distrito metropolitano se produjeron por estos dos motivos o causas. Eso es parte de la preocupación de la seguridad ciudadana, ¿no? El último informe del observatorio presenta un dato que es alentador. Dice que ha disminuido este fenómeno, pero no sabemos por qué. Sería importante saber si ha disminuido, qué bueno sería saber por qué. Vayamos entonces finalmente a la criminalización y judicialización de la protesta social. Y para esto quisiera ilustrar o recordar algunos antecedentes sobre este tema que, insisto, no es aceptado por el gobierno nacional. En forma breve revisaré entonces estos antecedentes. Desde la década de los 90 es común en Ecuador ver que miembros de comunidades indígenas bloqueen carreteras y además las ocupen marchando hacia centros de poder político provincial o nacional. Noviembre de 2007, la Policía Nacional y el Ejército arremeten contra la población de La Yuma, que había bloqueado las vías de acceso y pozos petroleros en demanda de beneficios sociales. El gobierno social, frente a la presión y el clamor realmente de justicia, decidió conformar una comisión de investigación, la misma que determinó que las acciones de la policía y el ejército, entre comillas, eran inaceptables, un reconocimiento del mismo gobierno nacional. Pero vayamos más allá. La Asamblea Nacional Constituyente en el 2008 otorgó 2 amnistías generales a defensores y defensoras de derechos humanos y la naturaleza, a quienes se les había iniciado procesos penales como consecuencia de la actividad y trabajo que realizaban. Reconoció nuestra Asamblea Nacional, reconoció además la existencia de hostigamiento, persecución y de una política de criminalización en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos, sobre todo por parte de empresas y compañías privadas y públicas, cuya actividad es la extracción de recursos naturales no renovables. Esto es textual realmente sacado de la Asamblea Nacional. Enero 2009, se produce una nueva represión en comunidades de Molleturo, El Descanso, Girón, etc. Septiembre de 2009, se produce una gran movilización nacional contra la denominada Ley de Aguas, la misma que tuvo su mayor confrontación en Macas y donde murió el profesor Chua Bosco Izuma. Marzo de 2010, se produjo un nuevo operativo policial de grandes dimensiones, esta vez contra los armeros de la población del Chimbo. Y finalmente, porque no voy a llenarles más de información, pero para que vean que no estoy hablando teóricamente, en el 2010 la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador, CONAI, y otras organizaciones sociales se movilizaron en Otavalo, mientras en esa ciudad se realizaba la cumbre de los países del alma. Aun cuando en esta movilización no hubo mayores incidentes, la misma dio paso al enjuiciamiento de los principales dirigentes indígenas a quienes se les acusó de sabotaje y de terrorismo. Algún otro elemento más. En la introducción al informe de la Defensoría del Pueblo sobre criminalización de los derechos humanos y la naturaleza, su director, Fernando Gutiérrez, dice textualmente lo siguiente: en nuestro país se evidencian procesos de criminalización de actividades realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, principalmente cuando éstas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el Estado ecuatoriano. Uno de los hechos que evidencia dicha criminalización es el reconocimiento de la Asamblea Constituyente a través de resoluciones de amnistía.
Es decir, que un organismo del Estado, que es realmente la Defensoría del Pueblo, en su informe, que fue retirado, por cierto, de la circulación en los 4 días de haber entrado en la web, reconoce que existe realmente este problema. Pero bueno, había previsto tratar el tema del derecho a la resistencia. No creo que tenemos tiempo para eso. Ya me quedan apenas 5 minutos. Intentaré formular algunas conclusiones sobre la temática que he desarrollado. Primero, la violencia social, como se ha podido ver, se ha constituido uno de los problemas que más afecta e impacta la normalidad y convivencia de la vida ciudadana. A pesar del incremento producido en los últimos años y de las múltiples formas como se expresa y de su capacidad de mutación y variación, paradójicamente se vuelve normal y la población se insensibiliza. Paradójicamente también se constata que a pesar de los significativos avances en la socialización de las mujeres, en su mayor presencia en la vida social, política, profesional, e incluso de una mayor conciencia de la gravedad del problema y una mayor voluntad de combatirlo, las relaciones abusivas y violentas han aumentado. La violencia social, entonces, su origen y consecuencias, es sin duda un reto que no ha sido asumido ni por el gobierno ni por la academia. El desconocimiento de la etiología o de las causas de la violencia social explicaría en gran medida, desde mi punto de vista, el tratamiento mórbido, espectacular e incluso en forma de pornografía sensorial que presentan determinados medios de comunicación. En este contexto, obviamente, que es fundamental invertir en prevención, invertir en una educación para la paz, para la convivencia, para la justicia y para el respeto de la ley. Es entonces fundamental educar y capacitar especialmente a los jóvenes en el manejo pacífico de la resolución de conflictos, instruirlos en las diferentes perspectivas que ambos sexos tienen acerca de la violencia, capacitar a elementos de la policía en el uso de tácticas orientadas a la resolución de problemas antes que limitarla a ejercer la represión o a rechazar el uso de la fuerza prioritariamente. Construir entonces visiones propias a partir de problemáticas locales y nacionales, y de esta forma proponer explicaciones estructurales y coyunturales y no limitarse a copiar o adaptar conceptos, agendas, resoluciones o, como decía Claudia, realmente planes de otros países que han tenido éxito en su país y por considerar que ese éxito puede ser adaptable al nuestro. Y en cuanto a la protesta social, yo creo que ese es un tema que no está realmente en el debate ni académico, o parcialmente en todo caso, y que no acaba de ser aceptado realmente por medios gubernamentales. En síntesis, diría yo que el tratamiento de la violencia social requiere de una visión estratégica, articulada e integral, lo que exige tener en cuenta el nivel de desarrollo cultural y de cohesión social que presenta la sociedad, sus niveles de pobreza, de inequidad y de marginalidad, la diversa incidencia de la violencia y delincuencia en los tipos de población. A mí realmente me preocupa, por ejemplo, algo, es decir, me llama la atención positivamente y negativamente. Es verdad que en los últimos años la pobreza en el Ecuador ha bajado, qué bien. También la inequidad.